Hola a todos, bienvenidos sean ustedes al cuarto encuentro de experiencias del conocimiento en el manejo y conservación de los recursos naturales. Y bueno, a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y del Centro de Investigaciones Biológicas, les damos la cordial bienvenida. Sean ustedes bienvenidos. Bien, como les estaba comentando, ya tenemos 4 años de esta experiencia, derivado pues de algunas inconvenientes como fue la pandemia que nos orilló a poder compartir información mediante este medio de comunicación, el cual llega a las masas. Hoy en día celebramos el 4º año, ya 4 años de la iniciación de esos encuentros, y bueno, hoy en día tengo el gusto de presentar al maestro en ciencias, Óscar Burgos Dueñas, quien nos va a presentar un trabajo que hizo derivado de una estancia de la maestría en que se lleva por nombre el aprovechamiento de los recursos naturales de Bauberia bassiana para el control de pseudobis mexicanos, que es de importancia forestal. Derivado de este estudio, se sacaron algunos artículos y se sacaron una patente. Bien, esa es la trascendencia y es lo que deriva de toda actividad de nuestro centro de investigaciones, en particular la maestría. Bien, el maestro Óscar Burgos tiene una amplia experiencia acerca del control de estos organismos. Ha impartido cursos, pláticas, talleres a nivel estatal, a nivel nacional. Y bueno, hoy toca la presentación de este seminario. Y bueno, espero que sea de su agrado. Bienvenidos de nuevo cuenta sean todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Me vuelvo a presentar. Mi nombre es el maestro de manejo de recursos naturales, Óscar Burgos Dueñas. Soy egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas y bueno, también soy egresado del Centro de Investigaciones Biológicas de la maestría en manejos de recursos naturales. El proyecto que llevamos a cabo en este proceso de la maestría pues fue el aprovechamiento de lo que es el recurso natural Bauberia bassiana, ¿sí? Para el control de descortezadores, en este caso Pseudobis mexicanus, que es un descortezador, es un insecto de la familia de los curculiónidos. Y bueno, estos organismos tienen un amplio papel dentro de lo que son los ecosistemas forestales. A manera de introducción, sabemos que pues, los bosques juegan un papel fundamental, obviamente, en lo que es la recarga de los mantos acuíferos, el reservorio de especies, ¿sí? La regulación de lo que es la temperatura, germoplasma, producción de suelos, producción de oxígeno, entre otras actividades, ¿no? Los bosques principalmente nos ayudan a poder tener estos espacios que son muy esenciales, obviamente, dentro de los ecosistemas. Gracias a ellos, pues tenemos la mayor captación de lo que es el agua pluvial. Desafortunadamente, pues no conocemos precisamente nuestros recursos naturales, ¿no? Y en esta parte de lo que es la maestría se trata precisamente de observar este tipo de recursos naturales que nosotros vamos a tener, ¿sí? Sin embargo, pues sabemos que hay muchísimas cosas buenas dentro de lo que son nuestros bosques, ¿no? También, aunado a esto, pues sabemos que hay problemáticas, ¿no? Una de ellas son los incendios forestales, lo que es la tala, el locoteo, el cambio de uso de suelo, sobrepastoreo, enfermedades forestales y sobre todo, pues lo que son las plagas forestales, ¿no? ¿Cómo ocurre esto? Pues principalmente por el cambio de uso de suelo, por lo que es el sobrepastoreo, por lo que es la explotación de estos recursos naturales, pues empezamos a tener problemáticas. Una de ellas, pues bueno, son las plagas forestales, ¿no? Mal llamadas plagas forestales, precisamente porque nosotros le damos esa connotación, ¿sí? El término plaga en la naturaleza, en realidad, en la naturaleza solamente no existe. Obviamente estos organismos, los que son los insectos, pues aparecen desde lo que es el Cámbrico, ¿sí? La explosión de los insectos de manera particular es desde el Cámbrico, y pues estos organismos han existido desde esa época hasta la actualidad, y siguen estando aquí, ¿no? Sin embargo, pues obviamente nosotros hemos
proliferado este tipo de espacios donde ellos precisamente se empiezan a desenvolver. De manera biológica, los insectos descortezadores son organismos que degradan precisamente la materia, en este caso los árboles. Se alimentan de lo que es el cambio, ¿sí? Si recordamos un poquito acerca de lo que son las plantas, pues sabemos que tienen un sistema vascular, que es el xilema y el floema, y ayuda a transportar lo que son nutrientes y lo que es agua, ¿sí? Estos organismos, como se asocian precisamente a lo que es el cambio, ellos se establecen debajo de la corteza y realizan sus galerías. Entonces, en este pequeño proceso que es el cambio, ¿sí? Pues donde lleva estos nutrientes, pues estos organismos empiezan a desarrollar. ¿Qué es lo que hacen? Empiezan a matar al árbol, al pino, ¿sí? Posteriormente le empiezan a quitar los nutrientes, el agua, porque cortan todo ese sistema precisamente de nutrientes y de agua y va decayendo el organismo. ¿Ven? Dentro de lo que son estos organismos descortezadores, hay obviamente grupos importantes, ¿no? Tenemos algunos géneros de importancia forestal, como es el caso de Dendroctonus, que se considera un organismo primario, ¿sí? Son de los primeros insectos que se dedican a colonizar algunos pinos, y estos pues obviamente no lo hace nada más un organismo, sino toda la progenie. Entonces tenemos a los hips y a los pseudohips, a los pseudoilesinos, a los Phytiopterus, ilesinos y Pseudophytiopterus. Estos géneros de organismos descortezadores son de importancia forestal, ¿sí? Desafortunadamente en el estado de Morelos hemos tenido muchísimos brotes por el cambio de uso de suelo, tala clandestina, incendios forestales que se han hecho de manera natural. Los incendios forestales hacen un bien al ecosistema. El problema es cuando lo empezamos a generar ya de manera consecutiva, ¿sí? Ya sea para limpiar parcelas, ya sea para quemar hasta basura, ¿no? Y bueno, desafortunadamente creamos las condiciones para que estos organismos precisamente se puedan proliferar. Entonces se sale de control como tal, no hay un control para estos organismos. Creemos que estos organismos son grandotes, ¿no? Pero en realidad no, miden menos de 2 milímetros, 3 milímetros, ¿sí? Algunos grupos importantes para el estado de Morelos, obviamente es Dendroctonus, entre ellos está la especie Dendroctonus mexicanus, que es bastante agresiva, hips y pseudohips. Y bueno, ¿qué hay dentro de lo que es la normatividad? ¿Qué hay en cuestiones forestales para el combate de plagas, ¿sí? En este caso forestales? Pues tenemos la NOM 019 de Semarnat, que bueno, esta establece los lineamientos para el control de descortezadores, en cual pues solamente hay dos métodos, que son los químicos y los mecánicos. ¿En qué consiste? ¿Sí? Es el derribo y descortezado del árbol y extracción de la madera, ¿sí? Ahí tenemos un problema muy puntual. ¿Por qué? Pues obviamente estos organismos no atacan a un solo árbol, atacan a cientos de árboles, ¿sí? Y esto lo hacen en forma de hongo. ¿Qué quiere decir esto? Vemos aquí un punto, por ejemplo, vemos un punto, y ellos van creciendo en la periferia, hasta crear hectáreas, obviamente, de bosque afectado. Y bueno, para el combate y control de descortezadores en la actualidad, hoy 2023, ¿sí? Seguimos precisamente con estos dos métodos, químicos y mecánicos, ¿sí? El control biológico no está registrado para este tipo de prevención. Desafortunadamente, nosotros no conocemos o no se conocen en esta norma los métodos de prevención, como es el caso, puede ser del control biológico. Y bueno, los objetivos de este proyecto fue generar un formulado con actividad, obviamente, para el control de insectos descortezadores, realizar sondeos precisamente a las autoridades competentes, ¿sí? Generar un formulado en específico de Beauveria bassiana. ¿Quién es Beauveria bassiana? Es un hongo entomopatógeno. ¿Qué quiere decir esto? Es un hongo que de manera directa ataca a insectos, ¿sí? Lo hicimos a partir de sustratos de origen agrícola, ¿sí? Corroboramos la eficiencia. ¿Qué quiere decir? Hicimos establecimos lo que son los postulados de Koch. ¿Qué son esos? Bueno, son pruebas que se les hacen a los organismos para ver si en realidad es patógeno. Patógeno quiere decir que le va a causar una enfermedad, ¿sí? Y lo puede llegar a matar, ¿vale? Y bueno, proponemos una estrategia para el control de insectos de importancia forestal
con el uso de estos hongos entomopatógenos. ¿Sí? De manera muy generalizada, pues trató precisamente en 3 áreas principales y lo que es una global, que fue aplicación del sondeo, obviamente fue autoridades e instituciones, como es el caso de la CONAFOR, de la Semarnat, de Profepa, ¿sí? De hecho, hay un comité de sanidad forestal que también se les comentó, se les preguntó acerca de estas problemáticas y si sabían si había alguna alternativa para el control de estos insectos descortezadores, ¿no? De manera particular también nos dimos a la tarea de utilizar la elaboración, en este caso, de un formulado, ¿sí? Donde se utilizó material biológico. Cabe mencionar que el hongo Beauveria bassiana, que es un hongo entomopatógeno, se extrajo de un insecto descortezador, no se estuvo utilizando de otros organismos. En la actualidad sabemos que el control, en este caso Beauveria bassiana, tiene muchísimos organismos, ¿sí? Que son blancos, como pueden ser los Homoptera, bueno, en este caso cigarras, pueden ser algunos Hemiptera, ¿sí? Algunas chinches. Sin embargo, la obtención de este hongo entomopatógeno fue a partir de un insecto descortezador, fue en Pseudoips mexicanus. Y bueno, se procedió también a lo que fue la elaboración del formulado, ¿no? Para finalmente poder tener una estrategia. Se le aplicó la parte de un sondeo precisamente a estas autoridades, fue muy sencillo, ¿sí? Fue con preguntas obviamente muy concretas y en algunos casos se utilizaron las opiniones de cada uno de lo que son las preguntas. Asimismo, pues nos dimos a la tarea de lo que es la producción de conidiosporas en medios de cultivo, que fue sólido, semisólido y fue líquido, ¿no? Para cada uno de los casos, pues nos dimos a la tarea de hacer un conteo de esporas, ¿sí? Para poder saber cuál era este rendimiento, ¿sí? Los hongos entomopatógenos, de manera particular, son muy prolíferos en ciertos sustratos. Se evaluaron estos sustratos precisamente y bueno, se realizaron lo que fueron estas pruebas, ¿no? Asimismo un conteo, utilizando una cámara de Neubauer. Y bueno, la obtención de estos organismos de manera particular, pues nos dimos a la tarea de poder buscar lo que eran troncos infestados con descortezadores, ¿sí? Los podemos observar, son muy pequeños y se dan cuenta que ahí son las entradas de los organismos. Y bueno, ¿cómo sabemos que hay un insecto descortezador? Ellos producen algo que se llama debris. El debris, que es las excretas, junto con lo que es el acerrín, prácticamente, de lo que hacen, nos dan el indicio de que estos organismos están ahí adentro. Y bueno, ¿qué es lo que hicimos? Empezamos a extraerlos, ¿no? Ya que se extrajeron, se realizaron lo que son las pruebas biológicas. Se inocularon de manera particular a la especie Pseudoips mexicanus, ¿sí? Por medio de inmersión, en donde a los organismos se mantuvieron en lo que fueron cajas Petri humedecidas, ¿sí? Para poder saber cómo es que el hongo empezaba a actuar, ¿sí? Cabe mencionar que el hongo fue extraído nuevamente de un insecto descortezador. Se empezaron a hacer lo que fueron la elaboración de los formulados, ¿sí? En el estado, de manera particular, consistieron en 3 tipos, que fue sólido, fue utilizando semilla de arroz, acorde a las metodologías que se estaban estableciendo, en aceite mineral, que es en un medio líquido, y en un estado sólido, que fue la espora completamente purificada. ¿Qué es lo que obtuvimos, obviamente? Esta es una imagen precisamente del organismo inicial de donde se obtuvo el hongo Beauveria bassiana. Dentro de lo que fue el sondeo, pues obviamente la mayor parte de las autoridades tienen conocimiento, y también lo que son los ejidatarios y habitantes, tienen conocimiento acerca de esta problemática. Saben que hay precisamente plagas forestales, saben que existe esta problemática desde hace tiempo, ¿sí? Para el control de estas plagas, también saben que hay una metodología. Sin embargo, en esta parte de lo que es el control biológico, el uso de lo que son los entomopatógenos, el manejo de estas plagas, el aprovechamiento y los productos, ¿sí? La gente lo desconoce. Sin embargo, tanto las autoridades, como es el caso de CONAFOR y Semarnat, tienen conocimiento acerca de esto, pero no lo implementan. Y ese es un problema muy grave, porque esto, pues obviamente, sabiendo que existe esta alternativa, pues no la siguen utilizando. Y en la actualidad seguimos en la misma situación.
Estoy hablando que esto tiene más de 10 años, 12 años, y seguimos en la misma. ¿Por qué? Porque la normatividad no ha cambiado. ¿Sí? Obviamente la problemática aquí, pues sabemos que el 34 conoce la problemática, ¿sí? Sabemos que hay que existen métodos de control, de combate, de prevención, pero no se utilizan, no se llevan a cabo. ¿Sí? De igual manera, pues estuvimos checando la NOM 019 para saber qué tipo de alternativas nosotros podemos utilizar o podemos implementar, ¿no? Y pues bueno, la producción, en cuanto a la producción de lo que son las conidosporas en los diferentes sustratos, podemos observar, de hecho el rendimiento más alto fue en el sustrato de semilla de arroz, ¿sí? Esto por la alta cantidad de almidón que presentan estas semillas. La producción de conidiosporas, obviamente, y tenemos obviamente en la que es la semilla de arroz, que fue de las más altas, junto con el estado del semisólido, que se utilizó PDA. Y bueno, ¿cuál es la importancia en realidad de esto, no? Saber que esto pues es un producto que no es costoso, porque en la actualidad necesitamos soluciones a estas problemáticas que no sean costosas, que no valgan miles de millones de pesos, sino que sea algo que tengamos a la mano. Son recursos naturales que nosotros no hemos tomado a consideración. Creemos que a lo mejor es muy caro el utilizar un agente patógeno para el control de ciertas especies, ¿sí? Creemos que a lo mejor es bastante costoso, sin embargo no lo es. Aquí podemos observar el número de conidias, obviamente esto está de manera exponencial, está documentado. Y bueno, se realizó también un análisis estadístico, en este caso fue una ANOVA, y pues bueno, sabemos que el sustrato semisólido y lo que fue la semilla de arroz, que fue el estado sólido, fueron los más productivos, ¿no? Los más prolíferos. Y bueno, para cada uno de estos organismos, bueno, lo importante de aquí era saber si en realidad podía controlarse estos organismos. Pues bueno, se utilizó una concentración específica de 3.5 por 10 a la 10. Y bueno, esta se inoculó precisamente a estos organismos, ¿no? ¿Y qué es lo que obtuvimos en estas pruebas biológicas? Bueno, sabemos, fueron monitoreados cada 24 horas durante 7 días, y bueno, a las 96 horas empezaron los organismos a morir y empezaron a presentar precisamente indicios de lo que era este hongo entomopatógeno. ¿Sí? Se extrajo una muestra, se realizó una tinción y posteriormente pues sabemos que la estructura de Beauveria baciana tiene esta forma, ¿sí? Y se corroboró. Y bueno, lo importante de esto es que a los 96 y 120 horas fue la mayor tasa de mortalidad para estos organismos. ¿Sí? Cabe mencionar que en comparación a los manuales y a la normatividad que hay, utilizan deltametrina, utilizan furadán, ¿sí? Que son insecticidas de amplio espectro. ¿Qué quiere decir eso? Van a matar insectos benéficos, ¿sí? Y insectos plaga o dañinos. Con esto, de manera particular, sabemos que esto es aislado. ¿Y cómo sabemos que es aislado? Porque son organismos descortezadores. Van a estar dentro de la corteza y no fuera de la corteza. Ahora bien, ¿cómo lo podemos aplicar? En la actualidad existen alternativas. Hay algo que se llaman feromonas de atracción, ¿sí? Hay algo que se llama ipsenol e ipsienol, alfa-pineno y beta-pineno, que son precisamente sustancias atrayentes para estos organismos. Y bueno, dentro de estos, pues sabemos, ¿no? Lo importante de este trabajo fue de que a las 96 y 120 horas, pues empezaron a morir estos organismos, ¿no? Y bueno, ¿qué trabajos hay sobre sobre este tipo de control? Pues se utiliza Hypotenemus hampei, ¿sí? Para el control, Beauveria baciana se utiliza para el control de Hypotenemus hampei, que es la broca del café. En Colombia, de hecho, existe un instituto que se llama Cenicafé, que se dedica precisamente a la producción de Beauveria baciana para el control de la broca del café, ¿no? Se hizo también un análisis de supervivencia y pues obviamente tuvimos a los 4.017 días una mortalidad del 17%.
análisis de supervivencia, obviamente, y pues lo más importante aquí, pues precisamente que fue en un tiempo relativamente corto. Esto es obviamente cómo el organismo se empezó a infectar, ¿sí? Empezaron a trabajar las enzimas, en este caso hay algo que se llaman quitinasas, que lo que van a hacer es licuar, ¿sí? La parte de la cutícula, va a perforar hasta el hemocele o el centro del organismo, y se va a empezar a producir el cuerpo fructífero para finalmente invadirlo. Y bueno, la mortalidad de Sudwipes mexicanos se presentó al 6º día, todas, casi todas prácticamente. Y bueno, ¿cómo lo observamos? Por medio de hinchazones en el cuerpo, ¿sí? Y posteriormente a eso, pues lo que es la presencia de micelio. Los formulados que se realizaron, pues consistió en los 3 prototipos. Y bueno, en la parte del aceite mineral, ¿sí? Se utilizó aceite mineral al 100% y se adicionó 1 gramo de conidiosporas por cada 40 mililitros de aceite mineral. Los formulados, por ejemplo, en el caso de lo que es el formulado tradicional, que es para solamente semilla de arroz, ¿sí? Se utilizó precisamente el sustrato de semilla de arroz quebrada, ya con la espora inoculada. Y bueno, el formulado como tal de lo que es en polvo, ¿sí? Se utilizó solamente las conidiosporas ya embebidas precisamente en un frasco ámbar para la protección de las esporas. Bueno, en conclusión, la información que se presenta en las instituciones gubernamentales no está bien difundida. ¿Qué quiere decir eso? A pesar de que saben que hay esta problemática y que hay alternativas, no se está utilizando, no se lleva a cabo. No quiere decir que tengamos que evidenciar a las autoridades, sino brindarles una alternativa de control. Porque desafortunadamente nuestro bosque sigue acabándose. La cobertura vegetal de nuestros bosques ya casi no queda. Si nosotros vamos de aquí a Tres Marías, antes bajaba casi 12, 15 grados la temperatura. Hoy en día prácticamente podemos estar a 20 grados en Tres Marías, ¿sí? Obviamente eso va a repercutir en la captación de agua, en lo que es el cambio de uso, en la producción de suelos, en lo que es la regulación de la temperatura, entre otros factores, ¿sí? Y sobre todo el desplazamiento de las especies. De manera particular, pues bueno, la evaluación de los sustratos, los que tuvieron mayor producción, y lo que es una alternativa viable, pues es la semilla de arroz, que es bastante barato para poder producir este hongo y obtener esporas. ¿No? Dentro de lo que son las pruebas biológicas, se realizaron con el organismo Sudwipes mexicanos y el hongo Beauveria bassiana, que presentaron esta mortalidad, ¿no? Y bueno, para el control de insectos descortezadores, algo importante de este proyecto es brindar precisamente una alternativa. Se realiza un pequeño manual para mencionar qué es lo que se puede hacer, qué alternativas nosotros podemos dar y cómo las podemos implementar, ¿no? Y bueno, es importante implementar medidas de mitigación. Desafortunadamente en México no tenemos la prevención, no tenemos estas medidas de mitigar problemáticas o focos de infestación puntuales. ¿Y por qué nos damos cuenta? Para el caso concreto de las infestaciones por descortezadores, primero que se tiene que dar, la persona que esté a cargo de un predio o que se pueda percatar de una infestación, tiene que dar aviso a las autoridades. Una vez que se da aviso a las autoridades, transcurre 1 o 2 semanas, ¿sí? Y empiezan a emitir acerca de esta problemática. Posteriormente se tiene que volver a mandar a hacer una pequeña minuta y mandar a una pequeña cuadrilla a corroborar. Posteriormente se tiene que notificar, y ya que se notifica, después de casi 3 meses, se empieza a actuar con esto. ¿Qué quiere decir eso? Los insectos no conocen precisamente de tiempos. Ellos se siguen reproduciendo. Ellos no van a esperar a que alguien llegue a controlarlos, ¿sí? Y desafortunadamente hemos tenido muchos problemas con esto. Y bueno, finalmente en esta parte de lo que es esta presentación, este pequeño proyecto que se realizó, pues es buscar precisamente alternativas, ¿no? Agradezco a todas las personas que colaboraron conmigo y pues bueno, de antemano gracias, espero que les haya gustado. Pues muy bien, espero les haya gustado. Y bueno, tenemos algunas preguntas, tiempo para algunas preguntas si ustedes desean. Sí,
estimado César. Oscar, ¿cómo es la transferencia? O sea, ya llegamos al producto final que es este hongo que de alguna manera tenemos una mortalidad alta para insectos. Pero ¿cómo es la transferencia? O sea, no sé si me puedas platicar a estas personas que van a requerir este producto. Ok, la importancia del formulado que se ha estado trabajando en la actualidad, como menciona el doctor Burgos, hay una patente registrada. Se utiliza precisamente, derivado de este proyecto, se utilizan alternativas, como es el caso del uso de semiquímicos. Los semiquímicos, también llamados feromonas de atracción, ¿sí? Como es lo que es la frontalina, el ipsenol e ipsinol, que son feromonas de atracción para estos descortezadores. Se utiliza el hongo en otro nuevo formulado para poder inocular estos insectos en una estación y que estos a su vez puedan autoinocularse y llegar, por ejemplo, a la hembra o al macho y estos inoculen a ellos. ¿Cuál es la finalidad de esto? Que de manera natural, digámoslo así, ellos puedan empezar a inocular a los demás organismos, sin necesidad de acabar, obviamente, con el organismo. Si nosotros acabamos con una población o con una especie, pueden ocurrir dos cosas: que afectemos a otras especies, ¿sí? Que a lo mejor se alimentan de ellos porque cumplen un papel ecológico importante y biológico. Pero o la ya otra. se lleva a cabo, Oscar, ya lo llevaron a cabo ese. Se han estado realizando pruebas, ¿sí? Obviamente hay que volver, hay que retomar algunas cosas, ¿sí? Se está utilizando, ahorita de hecho se lleva a cabo proyectos para poder implementarlo ya en campo y sobre todo brindar esa alternativa. Volvemos a lo mismo, se necesita no nada más por parte en este caso de la maestría, sino de instituciones que les interesen poder llevar a cabo este tipo de alternativas. No hay ese interés todavía por hacerlo. ¿Sí? Sí, muy bien, maestra. Gracias, Tengo una pregunta. Es en relación a lo que pregunta el maestro. Estas feromonas, ustedes, ¿cómo es que la trabajan con las convergedoras? Ok, es fácil. Debe de haber un vehículo. En este caso, el vehículo es formulación en gel. De manera específica, se utiliza alginato de sodio, ¿sí? Con las esporas y en conjunto con un microencapsulado. El microencapsulado se basa prácticamente en pequeñas perlas con estas feromonas, sin afectar de manera directa a la espora. ¿Bien? O sea, lo que entiendo es que hacen que los insectos pasen por ahí, ¿o no sé? Hay una estación, o sea, es una estación, digámoslo así, es como una caja, y dentro de la caja, ¿sí? Puede haber un plato, una cajita Petri, con el formulado en gel, y obviamente dentro de este gel se tiene lo que es el atrayente, y estos a su vez, pues bueno, la idea es que se inoculen ellos mismos y se vuelvan ahí. Pero, por ejemplo, si el mecanismo de los hongos en contacto con por adhesión de la espora al insecto, ¿cómo es que, o sea, si entiendo que sus poliosporas están unidas a estos geles? Sí. ¿Cómo es que...? Sí, pues el vehículo de hecho es el gel, la formulación en gel. ¿Y eso no han evaluado quizás la... Sí, hay viabilidad. Sí, los... de hecho se hizo en 2015 y en la actualidad sigue estando la espora activa. Con estas... Con el mismo formulado. Oye, y si dices que tuvieron una mortalidad del 100% y los fermentos que no quieren acabar con todo, ¿cómo van a evitar? Obviamente no todas la feromona no va a atraer a todos los organismos, ¿sí? ¿Cuál es el punto medular aquí? No lo vamos a poner cada 100 metros durante 10 hectáreas, ni 50 hectáreas. Estos organismos crean focos de infestación. ¿Qué quiere decir? Atacan a un árbol, lo van a infestar completamente y ellos empiezan a buscar, obviamente. Como son tan pequeños, ¿sí? Es muy potente su antena, obviamente, para poder apreciar estos olores. Y algunos son más de 15 o 20 hectáreas los que pueden llegar a olfatear. Ahora bien, no todos van a ser atraídos precisamente por esta feromona. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Que en estos focos de infestación, donde nosotros ya vemos que hay una afectación de manera directa, pues hay que atraer a todos ellos para poder disminuir esa población. Muy bien, maestra. Hortensia. Bueno, algunas de las preguntas que iba a hacer ya las hicieron, lo cual les agradezco, pero yo tendría un comentario. El primero pues sería felicitarte, o más bien felicitarlos
porque, bueno, te toca presentar en este momento, pero seguramente hay un grupo al lado de ti con esta propuesta. Y respecto a la indagación que hiciste con las autoridades respecto al conocimiento de esta problemática y de algunos agentes patógenos para aplicar, es bien diferente si encontraste que conocen que existe el control biológico, así conocen algunas propuestas, algunas estrategias de control biológico, y que ellos puedan decir, así como pusiste el nombre del control químico, de los químicos que se usan, que si ellos tienen una cartera de alternativas de control biológico, o solo saben que conocen, porque yo también sé que existen, pero no sé de control biológico, ¿no? En la actualidad sí hay. ¿Sí? O sea, de hecho hay productos, Vacinil, está por ejemplo Tricoderma. No, ellos lo conocen, Sí. Por supuesto que Claro sí que lo sí. conocen. Y Sí lo conocen, sin embargo, el problema radica en realidad en que el poder implementar esto para ellos es algo nuevo, pero es algo que no han podido someterlo a votación para que se utilice como un control ya en la normatividad. Como ellos ya tienen protocolos establecidos, esos protocolos ellos los siguen dejando igual, a pesar de que hay herramientas como nemátodos, como hongos, como parasitoides, ¿sí? Que se utilizan para el control biológico precisamente, y se trata de mitigar esto. Pues obviamente este tipo de alternativas ellos no las toman mucho en cuenta. ¿Por qué? Obedecemos desafortunadamente a sexenios, obedecemos a problemáticas ajenas a, y eso es algo que no se ha tomado en cuenta todavía, ¿no? Se trabaja, de hecho hay un comité de sanidad forestal que continuamente se capacita, continuamente menciona, hay focos de infestación, se pueden hacer este tipo de cosas, y la única alternativa que se ha avanzado, porque por las situaciones que se conocen, pues es tratar de acelerar estos procesos para el control de estos insectos, ¿no? Sin embargo, no se han implementado medidas de prevención. Seguimos poniendo parche sobre parche, seguimos nada más como que medio arreglando las cosas, pero sin prevenir estas problemáticas. Y respecto a los costos de la propuesta de ustedes, en relación con los costos de otras alternativas que ya existen. Por ponerle un pequeño ejemplo, el Furadán me parece que es barato. No, de control biológico. Entonces, sí, pero digo, tomando en cuenta el Furadán, en teoría es barato. En teoría vamos a suponer que son como unos 500 pesos por botella. Ajá, Y eso apenas me rinde una hectárea, sí, ¿no? Las conidesporas, estamos hablando de millones de esporas prácticamente que se pueden utilizar en este vehículo. Y el costo, en algún momento lo realicé, fue como de 250 o 300 pesos de formulado, que tiene más de 3 millones de esporas. Y estamos hablando de costo económico, pero habría que analizar el costo ambiental de los químicos, ¿no? En relación a... Una cosa es utilizar organoclorados y organofosforados de manera particular, porque sabemos que van a ser muy persistentes y que no nada más afectan a los insectos, sino también al suelo, acidificando, basificando, haciéndolos prácticamente ya no prolíferos, matando a toda la fauna edáfica que se encuentra ahí también, ¿no? Y obviamente eso tiene un costo bastante elevado, porque recuperar eso es bastante tardado, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Sin duda el Centro de Investigaciones tiene que retomar un cambio, tiene que redoblar esfuerzos para poder impactar. Las situaciones derivadas del ambiente nos están ganando y espero que no nos llegue el tiempo, pero están surgiendo problemas muy graves. Un tema muy grande y muy importante que en lo particular me apremia y es uno de los motivos también de la presentación para poder dar alternativas, es el tema del agua. Sí, sin bosque no hay agua, entre otras muchas cosas, ¿no? Sí se agrava el problema porque incursionan varias instituciones, pero aquí Rubén y compañeros todos, es bien fácil echarle la culpa al gobierno. No, yo creo que el gobierno lo hacemos nosotros y como académicos debemos de incidir mediante propuestas. Ese es mi mensaje. ¿Sí? No se trata de
a hoy en día está llegando el punto en de no tener adversarios. No somos adversarios, hay que sumarnos a esfuerzos y tener nuevas estrategias, nuevas alternativas, ¿no? Muy bien. Bueno, pues este proyecto no nada más es de la maestría. La maestra Hortensia participó obviamente ahí. El profesor Elisur, uno de los principales pilares, una de las principales personas que me apoyó, obviamente el doctor, el profesor Rubén, todos ustedes que son mis profesores, obviamente desde la licenciatura, me ayudaron precisamente a poder impulsar estos proyectos, ¿no? Les agradezco, no nada más es mi logro, sino también es el logro de ustedes como profesores. Y bueno, mi mensaje para los chicos que vienen hoy en día, les agradezco, a lo mejor no me conocen, o a lo mejor algunos me ubican más o menos, ¿no? Pero mi mensaje para ustedes es muy claro, chicos. Yo creo que todos estamos viviendo ahorita problemáticas bien puntuales, en diferentes ámbitos, a lo mejor desplazamiento de especies, a lo mejor problemáticas ambientales, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? Buscar alternativas y darlas. No nada más decir, bueno, yo hice esto y hasta ahí se acabó. Hay que como mencionan, hay que picar piedra, hay que movernos, hay que leer, hay que investigar, hay que seguir estudiando. Muy bien. Gracias. Sí, finalmente, para mí es un orgullo tener a Oscar aquí presentándolo. Y más que eso también es un compromiso para la sociedad. Somos servidores públicos y con ello debemos de prepararnos, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Una muestra. Estoy yo orgulloso de que finalmente se haya concluido y llegar a esta maestría hasta un producto. Y bueno, ojalá y que retomemos y redoblemos esfuerzos para enaltecer al Centro de Investigaciones Biológicas. Por su atención, muchas gracias y les agradecemos su atención.